Muy buenos días a todos. Eh, Agradecemos a los que nos hacen favor de estar presentes en este webinar. Es la serie 2 de un webinar destinado a megaproyectos y doy la bienvenida a todos los que nos harán el favor de acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a ir presentando conforme tengamos el desarrollo de la sesión. Tenemos participación de más de 15 países de las Américas que hoy nos están acompañando y conectándose. Y en nombre de la FEPAC y de la CENEC de México, pues realmente les agradecemos el interés de participar en esta serie. Yo soy Reyes Juárez, expresidente FEPAC y expresidente CENEC, y he tenido el encargo y el privilegio de coordinar esta serie de webinars sobre megaproyectos de infraestructura. Como comentábamos en el evento que tuvimos en el primer webinar en octubre del año pasado, un megaproyecto no es simplemente una obra de gran tamaño, es, en palabras de los expertos, un animal político y físico, caracterizados por inversiones que superan frecuentemente los $1,000 millones. Estos proyectos poseen una complejidad extrema y una incertidumbre inherente que desafía las fronteras de las ingenierías, eh, em, y pues nos dan elementos, son catalizadores de transformación urbana y económica con la capacidad de alterar su contexto estructural, social y ecológico durante décadas. Em, Sin embargo, su mayor reto no es solo técnico, sino su sensibilidad política y la necesidad de trascender múltiples periodos gubernamentales para ver la luz. Eso es la característica que normalmente está detrás de cada proyecto. Un mensaje central que quisiéramos transmitir es que hoy es que aunque cada proyecto o cada megaproyecto es único e irrepetible, la suma de la investigación académica y la experiencia práctica nos ha brindado una hoja de ruta para entenderlos y gestionarlos. Y los casos de estudio que analizamos no solo son anécdotas, sino que es la enseñanza y la aplicación de herramientas críticas que permiten una gestión eficiente, minimizando los riesgos de sobrecostos y retrasos que históricamente han afectado a este tipo de iniciativas. Pero sobre todo, velar porque cumplan con el objetivo para el que fueron concebidos, que muchas veces se olvida. En nuestro primer encuentro exploramos los fundamentos y las lecciones aprendidas de la mano del doctor Rodrigo Juárez, quien hoy nos acompañará como moderador. Este webinar es el segundo de una serie de 4. Los 3 primeros se enfocan en megaproyectos que ya están en operación, permitiéndonos aprender de realidades tangibles, mientras que el último se dedicará a las recomendaciones para nuevas fronteras de la infraestructura, para nuevos proyectos. Hoy vamos a tener el privilegio de conocer a fondo 3 grandes proyectos regionales. El primero de ellos, el puerto de Chancay, en Lima, Perú, un proyecto de conectividad marítima estratégica que redefine el comercio con el Pacífico Sur y tiene una gran relevancia, especialmente para Perú, pero no solo para Perú, porque, bueno, pues se conecta y se ha convertido en un hub logístico ya de carácter regional global, particularmente por su interacción con China, y es parte del propio proyecto de lo que se denomina la ruta de la seda. El segundo proyecto es un proyecto de una central nuclear en el municipio de Río de Janeiro, en Brasil. Un proyecto importantísimo para Brasil y que yo creo que va a ser un tema muy interesante porque los países hoy debaten en su matriz energética la conveniencia o no de incluir la ingeniería nuclear o las plantas nucleares en su portafolio. Esto ha dado pie a que en Europa muchos países
están retomando este impulso y creo que en las Américas es un tema que bien vale la pena que lo tengamos presente. En México todavía no se ha dado esta señal, pero sin duda ya los expertos y académicos están reflexionando sobre el tema para poner propuestas sobre la mesa. Y el tercer proyecto es un proyecto en México donde se va a hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, una de las obras de saneamiento más grandes del mundo, construidas en una sola etapa, fundamentales para temas de sostenibilidad y salud pública a una escala de carácter metropolitano. Eh, el doctor Rodrigo Juárez nos va a hacer el favor de moderar esta sesión con nuestros expertos invitados y solamente antes de darle la palabra, permítanme hacer una muy breve introducción del perfil del doctor Rodrigo Juárez. Él es ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Construction Management y un doctorado en gerencia de proyectos por la Universidad de Leeds y ha sido galardonado internacionalmente por sus investigaciones sobre megaproyectos. Actualmente, Rodrigo es académico titular en gerencia de proyectos en el Leeds Center for Projects de la Universidad de Leeds, dentro de la Escuela de Ingeniería Civil, y imparte las materias de riesgo y resiliencia y gerencia de proyectos aplicada en los programas de maestría en gerencia de proyectos de ingeniería, de la que es actualmente su director, y en gerencia internacional de la construcción. Y bajo su guía, hoy transitamos de la teoría hacia la práctica. Adelante, Rodrigo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con nuestro primer ponente que nos va a hablar del puerto de Chancay en Perú. Voy a introducir brevemente al ingeniero Ricardo Ríos Berrios. Él es el gerente general de GeoConsult y representa la Asociación Peruana de Consultoría, la asociación miembro de FEPAC por parte de Perú, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica de Lima, Perú, con estudios de especialización en ingeniería del terreno en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Se ha desempeñado desde hace 32 años como gerente técnico de GeoConsult, liderando equipos multidisciplinarios en más de 300 proyectos. Su liderazgo está enfocado a la gestión técnica y estratégica de proyectos multidisciplinarios de envergadura, como lo fue el puerto de Chancay, del cual escucharemos en unos breves momentos, y el cual ha trabajado desde el 2011 con la concepción del proyecto hasta su entrega. Es un honor tenerlo con nosotros, ingeniero Ricardo. Le doy la palabra más o menos para la dinámica que tenemos. Son alrededor de 18 minutos, 20 minutos para su presentación y dejaremos las preguntas para el final de su intervención, bueno, de la sesión. Muchas gracias y adelante. Hola, buenos días con todos. Gracias a FEPAC, a la PC por esta invitación. Tal como lo dijo el doctor Reyes Juárez, este es un mega proyecto tanto por la importancia geopolítica que tiene como por las condicionantes geológicas y geotécnicas que ha tenido la construcción de un túnel de 1,8 kilómetros por debajo del puerto de Chancay. Una empresa que tiene 34 años de fundada y en este momento cuenta con los 4 ISOs. Un poco de la historia de Chancay. Es un proyecto de capital íntegramente privado, eh, cuyo objetivo es el crear un hub internacional del comercio marítimo. Vamos a hablar también de los riesgos geológicos que han habido, las prácticas sociales que se han utilizado y finalmente mencionar que es un puerto sumamente automatizado. La historia del puerto se remonta hacia el 2007, donde un marino que tenía una embarcación, una pequeña fábrica en Chancay, vio que el puerto tenía las condiciones necesarias para hacer un gran puerto y en el 2007 crea el Chancay Port. Hacia el 2010 sale al mercado a licitar su proyecto y nadie toma la posta hasta que la empresa peruana Volcan Minera en el 2011
se incluye en el directorio con un 50%. A partir de ahí se empiezan a realizar los estudios de layout, factibilidad, prefactibilidad y los definitivos, ¿no? En el 2014 se logra ya la aprobación del estudio de impacto ambiental, se siguen haciendo más estudios y en 2015 se ve que la alternativa mejor es hacer un túnel y se obtiene un nuevo permiso ambiental ampliado para la etapa del túnel, ¿no? En el 2016, la empresa Volcan adquiere el 100% del accionariado del puerto y nuevamente hacia el 2019, con mayor cantidad de estudios realizados, sale nuevamente al mundo a licitar el proyecto y es la empresa china Co-Shipping Port quien adquiere el 60% del accionariado del puerto de Chancay y a partir de ahí se inician ya los estudios definitivos, el 2020 la obra y el 2025 se entrega el puerto. Nuestra participación ha sido desde el año 2011 en todas las etapas del proyecto, del estudio perfil, la factibilidad, el definitivo y durante la obra, en la supervisión. Esta es una de las cosas que creo que se hicieron muy bien porque a lo largo de todos estos años las diferentes autoridades siempre han tenido una PMO incluida en su staff que era muy a hacer muchas investigaciones técnicas. Entonces, una de las grandes lecciones aprendidas aquí es que nadie escatimó investigaciones geotécnicas. Todo el trabajo social se hizo con anticipación a las obras. Es muy sabido que el 80% de los megaproyectos a nivel sudamericano, hace una encuesta que tiene, un estudio que tiene el BID, por problemas sociales. Que o BID faz em termos de problema, a geração de problemas sociais. Então, aqui se tuvo mucha precaución y se tomó muy en serio el estudio social desde un principio. Esta imagen lo que muestra es, en las líneas rojas, es la primera etapa del proyecto, que es lo primero que hemos hecho, ¿no? El tiene 4 etapas. En su etapa final va a tener 4 atracaderos, 11 atracaderos especializados para contenedores, más de 6 kilómetros de muelles. La primera inversión de esta primera etapa ha estado del orden de $2.300 millones y se espera que las 4 etapas alcancen un valor de unos $4.000 millones. Los problemas internacionales que todos conocemos y los problemas locales que tiene mi país en la política, un poco que están retrasando el inicio de las siguientes etapas. Lamentablemente es así decirlo, pero esperemos que pronto los inversores quieran continuar con este gran megaproyecto. En esta imagen, si se puede ver a la mano derecha, tenemos la Panamericana Norte, perdón, que es la vía principal del Perú que recorre los 2.000 y tantos kilómetros de costa. En la esquina superior derecha hay un rectángulo que se aprecia, es el complejo de ingreso, donde están las aduanas, oficinas administrativas, el pesaje, locales para que los conductores de los vehículos puedan pernoctar, asearse, estacionamientos, y se ingresa por una rampa al túnel, que es la línea amarilla, que cruza, como ustedes ven, cruza debajo de la Panamericana. El primer tercio está en suelos eólicos, arenas, con presencia de viviendas rurales precarias. Al centro se ve el Cerro Trinidad, el famoso Cerro Trinidad, y finalmente el último tercio nuevamente es debajo de zona urbana. Entonces es un túnel que desde ya tiene complicaciones de construcción. En la paja se puede ver el bofedal, es un bofedal que es una reserva ambiental, porque muchas aves del mundo vienen a niar ahí, entonces también es una restricción que se tuvo para el proyecto que fue superada con el tiempo, ¿no? Son varios aristas que se evaluaron en este proyecto para que finalmente salga adelante.
Finalmente, lo que se quiere es tener un hub logístico con Chancay. Aquí se ve cómo podemos salir al mercado hacia el Asia y también cómo en las rutas rojas se ve que tanto de Norteamérica como de Sudamérica vienen al Callao, perdón, a Chancay a dejar su carga y de ahí salir al mundo. La importancia de Chancay se muestra muy gráficamente para nosotros en esta imagen porque sin el puerto de Chancay nosotros teníamos que ir caleteando hacia puertos de Centroamérica, de Norteamérica, para ir recién embarcar nuestros productos hacia Asia, y con un viaje que nos podía demorar alrededor de más de 40 días. Con el puerto de Chancay, a la derecha se ve que más bien son los países de Norteamérica y de Sudamérica que vienen a nuestro puerto de Chancay y de ahí embarcamos al Asia y el ahorro en tiempo es más o menos el 50%. Les puedo contar de forma anecdótica que el puerto de Bolívar en Quito, en Ecuador, tenía, antes de la pandemia, venía durante la pandemia, se agravaron estas dificultades, después de la pandemia tocó un fondo bastante preocupante y ahora con el puerto de Chancay resulta que este puerto Bolívar del Ecuador ha elevado completamente sus exportaciones, ¿no? Y llegándose a convertir en uno de los principales exportadores de banano y de arándanos al mercado asiático. Entonces, la importancia del puerto de Chancay ya se está viendo a un año de haber sido construido. Y todo porque gracias a que en el puerto de Chancay, el almirante Vidaurro en su momento se dio cuenta que el puerto de Chancay tenía un calado de más de 17 metros, lo que permitía que en estos momentos pudiésemos duplicar la capacidad de los buques que podíamos recibir acá en el puerto de Chancay, ¿no? ¿Qué cosas hizo bien en este proyecto? Pero en este proyecto se hizo bien que se completaron todas las etapas del estudio, ¿no? Del layout, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el estudio definitivo. Y en todas las etapas de estudios, el cliente siempre tuvo una PMO interna y contrató una PMO externa. Entonces, siempre hubo un doble filtro, una doble comunicación, un doble rasero para evaluar las alternativas de diseño, escoger las mejores, nunca preocuparse por el tema de inversión, siempre estar muy proclives a investigar, evaluar, hacer mejor las cosas. Creo que esa es una lección aprendida de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Esta imagen lo que muestra es estado donde está desarrollado el puerto de Chancay. Como ustedes ven ahí, no sé si se ve el puntero, es el viaducto de ingreso y salida al puerto de Chancay, exclusivo para los camiones de Chancay que van al puerto, de tal manera que no ingresen al pueblo, van al complejo de ingreso a estacionar, a descansar, a pesar, y luego ingresan cuando están autorizados al túnel que está acá, la puerta de entrada, la boca de entrada en el túnel. Este es un portal del túnel que está construido con 89 pilotes de 30 metros de profundidad, de diámetro. Hay 7 vigas de amarre con anclajes tensados. Y este portal es un portal de reacción que tiene 14 pilotes de 14 metros de profundidad, sumamente armados, que sirven de reacción a todas estas fuerzas que se generan acá al ingresar del túnel. El túnel va por esta línea hasta llegar al Cerro Trinidad. Como ustedes ven, acá hay un buen tramo en zona urbana, industrial. Cruzamos la Panamericana con un techo de más o menos 13 metros. Había que calcular bien el refuerzo del sistema constructivo. Este cerro Trinidad es un cerro que representa un monumento histórico para la población. Acá se llevaron a cabo muchas guerras y nunca nos permitieron perforar ahí huecos, así que todo lo tuvimos que hacer por los costados y ese fue primero también un reto importante para visualizar la geología del túnel. Y al fondo se ve ya el puerto de Chancay en esta primera etapa. Demuestra el perfil estratigráfico del túnel.
A la izquierda es el portal de entrada, a la derecha es el portal de salida. El primer tercio, los primeros 800 metros, está arena eólica. En el contacto con la roca es la primera perforación que se hizo. A mitad del túnel también se hizo una perforación, pero alejada del eje. Y ya al final del túnel, el último tercio, ahí sí se pudieron hacer varias perforaciones y por eso se pudo visualizar o inferir cómo era la geología en ese último tercio. Entonces, fue una gestión bastante delicada el riesgo geológico que había acá. Sin embargo, gracias a Dios, los procesos constructivos fueron bastante sólidos y permitieron tener un trabajo de más de 3 años sin ningún tipo de problema. Y lo bueno es que este perfil estratigráfico prácticamente fue corroborado con la construcción, o sea que hicimos un buen trabajo durante las etapas de estudio. Como les había dicho, el tema social es muy importante en este tipo de proyectos, se trabajó con mucha anticipación, se hizo eh, un censo de todas las casas, habían como 3.000 casas que fueron censadas, 3.000 casas que fueron eh, eh, registradas en cómo estaban en la etapa inicial, para luego invertir en cada construcción, en cada casa, una cantidad de X de soles en repararlas, sean o no sean afectadas por la construcción del túnel. Se invirtieron en 3.000 casas en mejorarlas. Hubo que trabajar solamente en etapas diurnas. Durante la noche solamente era fase de excavación, cero ruidos en lo posible, mucho control de las vibraciones, en fin. Hubo un trabajo muy serio en el control de calidad para no interferir con la ciudadanía y eso creo que nos valió bastante para no tener problemas con la sociedad. También se han invertido en brindarle a la población polideportivos, un mercado de muy buena calidad. Se está trabajando actualmente en brindar programas de salud, de educación y de mejora del turismo, ¿no? En realidad es un pueblo que está bastante potenciado actualmente, ¿no? Hablando del puerto, y en resumen, les puedo decir que todo el sistema automatizado que tiene los puertos de Tianjin o Shanghái, los tenemos acá en Shanghái, tal cual. Estamos a ese nivel por justamente el socio chino que tiene acá mucha expertise en este tipo de puertos, ¿no? Las grúas son impresionantes. Hay gente que los maneja todo ese control remoto las 24 horas del día, 365 días al año. Es el primer puerto en Sudamérica en tener unas aduanas 100% escaneadas y en este caso los chinos trajeron equipos americanos para mostrar que hay pluralidad pues, en todo tipo lo que mejor sea es lo que se usa. Y en este caso los escáneres son americanos. Las grúas son inmensas, son de casi 90 metros de altura, cargan 50 toneladas y permiten una rapidez para no tener a los buques atados mucho tiempo en el puerto, ¿no? Los libros FIDIC, sobre todo el plata, fue muy usado y la verdad que nos fue bastante bien. Y bueno, para terminar, atendiendo dicho por el ingeniero Juárez, eh, lo único que se hizo mal, creo yo, acá fue que durante la obra, el no verse en el momento, ser muy apegados a los diseños definitivos del sistema de construcción, de sostenimiento del túnel, en algún momento nos asustaron un poquito, pero felizmente se corrigieron. Entonces, aquí la lección aprendida es que los ingenieros en obra tenemos que ser muy pegados a lo que nos dicen los diseños y no tratar de modificar, cambiar, crear nuevos métodos si es que no lo tenemos bien establecido en el diseño. Eso sería todo de mi parte y les agradezco su atención.
Muchas gracias, ingeniero Ríos. Muy buena presentación y definitivamente nos da una muy buena visión de este proyecto tan impresionante que se acaba de abrir hace un año apenas, puesto en operación en Perú. Em, Antes de pasar al siguiente speaker, les recuerdo que los invitamos a que cualquier pregunta que tengan, por favor la incluyan en el chat, porque pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas al final para que tengamos oportunidad de abordar en ciertos temas que surjan para el interés de todos. También, antes de pasarle la palabra al ingeniero Enrique de Aragao, les quiero recordar que está la función de interpretación activada, ya que el siguiente ponente hablará en portugués, entonces tendrán la opción de poder contar con la interpretación simultánea, así que no hay ningún problema con eso. Enrique de Aragao, creo que estás por ahí. Te cedo la palabra para que presentes al doctor Antonio Müller. Para todos los que están aquí presentes, el ingeniero Enrique de Aragao, expresidente de FEPAC, pues nos apoyará con la introducción de nuestro siguiente ponente. Adelante, Enrique. Bom, eu vou fazer aqui resumo da experiência do Miller, que Voy a é resumir la fantástica, experiencia del doctor Miller, que es toda a increíble. experiência dele. É um engenheiro Toda la mecânico experiencia que tiene, es un ingeniero formado na mecánico, Escola de Engenharia graduado de la de Escuela de Rio Ingeniería de Rio de 1966, Janeiro com en curso de 1966, con extensão curso de na Harvard extensión Business School, Harvard Business na Georgia School, Technology University Georgia e em Technology Drexel University University. y la Ele é Universidad de membro Drexel. vitalício da Es American miembro Society vitalicio of de la Sociedad Electrical Engineers, Estadounidense de que funda Ingenieros as centrais Mecánicos elétricas, a en empresa que Funda desenvolveu Centrales Eléctricos, Angra, donde la empresa que desarrolló Angra, la e foi central o nuclear de Angra, superintendente él fue el técnico. Então, é a superintendente del pessoa mais proyecto adequada Angra. Entonces, es para la mejor falar persona dos para hablar desafios, das sobre los soluções retos, e las dos problemas soluciones y los enfrentados nesse problemas projeto tão de este proyecto, diferenciado e tão que es muy difícil. diferente y muy especial. Ele também foi También fue superintendente diretor da superintendente Promon Engenharia, uma de empresa enorme Promon de Ingeniería, consultoria de una engenharia, que empresa foi buena de modelo consultoría de ingeniería. praticamente no Fue el Brasil. modelo, fue Ele é modelo en Brasil, vice-presidente ejemplo da en Brasil, ABB Cetal, vicepresidente de ABB ele Cetal, é conselheiro de várias es empresas, consejero como a de muchas Tridimensional empresas Engenharia, como além de Tridimensional associações Ingeniería como a Associação y Brasileira de asociaciones Máquinas e como la Asociación Equipamentos, Brasileña de Máquinas y Equipos membro do y Conselho de Óleo e Gás miembro del da Consejo de Óleo y Brasileira Gas de Máquinas, de la Asociación Brasileña de a Máquinas, associação, ele é la, membro do conselho es del Consejo da Firjan, de, que é uma de entidade muito Firjan, forte no Rio de que es una Janeiro, entidad muy e é meu fuerte en Río de colega Janeiro, no y conselho es do mi Instituto amigo en el Brasileiro de Consejo del Qualidade Instituto Nuclear. Brasileño Então, de eu passo a Calidad palavra aqui para Nuclear. o doutor Entonces, Miller. Por doctor favor. Miller, por favor. Boa tarde. Buenas É um tardes. prazer participar Es desse un gusto estar acá evento, en este webinar e falar de uma obra que y realmente hablar de é una do meu coração, construcción, un que é Angra, proyecto né? Quer dizer, eu que comecei em está en Angra, mi corazón. o primeiro Angra, yo trabalho em Angra empecé foi en fazer um Angra. trabalho com Mi a primer trabajo comparação de uma fue usina comparar térmica una de usina 500 megawatts com térmica uma usina de nuclear de 500 500 megawatts con megawatts. una central E nuclear de fui 500 megawatts. Y subindo todas as posições, e no final fui por todo o subiendo todas las empreendimento posiciones y como al um todo, final era tanto como responsable Hidrovoz da Minas por Gerais el como Centrais emprendimiento como Elétricas. todo, fue Eu las peguei centrales Angra 1 eléctricas. já Entonces yo comissionado, entregué Angra Angra 2, 1 Angra 2 ya em construção operacional, adiantada. Angra Foi 2 muy uma avanzada la construção muito construcción. pesada. Angra 2 Para fue vocês una terem uma construcción muy ideia, é pesada. sobre Para que tengan una idea, estacas. De es fue 2.200 de estacas, 2.200 70, acá, 80, de 60 a 70, 70 metros de 80 profundidade, metros de profundidad dividida no local e 1,15 en el metro local, de diâmetro. un Estamos falando metro de y 30 de 2.200 diámetro. Estamos estacas. hablando de Então, 2.200. realmente, Angra, para mim, Para mí, é uma Angra, obra, aqui e para o Brasil também, uma aquí obra es muito importante, muy tá certo? importante. Na verdade, as motivações Las, principais la motivación, las principales foram, motivaciones por fueron, que decidiram Angra? Naquela ¿qué es época, Angra? comecei em En aquel Brasília, momento, o Brasil cuando só empezamos tinha con Angra, tinha uma base hídrica Brasil muito pesada. tenía una base Na hídrica verdade, muy pesada. La construíram verdad, uma construíamos hidrelétrica depois da outra. una hidroeléctrica Começamos com después, uma, muchas. entregamos mais Entonces, 7 entregamos no período 7 lá en, em Funa. E tinha só en pouca Funas base y termoelétrica una poca convencional. base Brasil tinha, por termoeléctrica exemplo, aqui a convencional. Acá en Río, só por tinha ejemplo, Santa Cruz, da 3 tenemos e 4, Santa 1, 2, Cruz, 3 e Santa 4. Cruz, 1, 2, 3 y Então, se 4. decidiu
Entonces decidimos que mirar un poco a otras opciones más allá de la base hídrica y térmica convencional. Entonces, otra cosa que era importante también, la seguridad energética. Y también después de los años de 75, hicimos un estudio de uranio acá en Brasil, 25% del área de Brasil, con profundidad de 100 metros, buscando uranio, que llegamos a la conclusión que Brasil era la sexta reserva de uranio. Otra cosa importante, autonomía. Autonomía tecnología. Dominar todo el ciclo energético, que voy a explicar mejor después. Nosotros hoy día tenemos todo el ciclo energético sob control. Y algo más que era muy importante para la planta, que la planta está cerca de Río de Janeiro y São Paulo, los principales centros de uso de energía. Entonces analizamos algunas ubicaciones y la ubicación que elegimos fue acá, que se queda entre Río de Janeiro y São Paulo, cerca de la carretera Río Santos. Que Aí na época foi feito realmente preparação de especificação. entonces hicimos Naquela época o mundo, é que eu brinco, el mundo. el El nuclear era lo que todos querían trabajar con energía nuclear, nuclear power, especialmente en los Estados Unidos. Hubo una explosión muy grande de plantas, entonces nosotros hicimos las especificaciones junto con consultores americanos, Nuclear No estamos Service viendo y la presentación, no sé si Passar le os pudieran slides, avisar por para favor. que pase los slides, porque no, solo estamos viendo la pura pantalla inicial. ¿No estão ouvindo? Os slides não estavam sendo passado de um para o outro, para o próximo. Põe a segunda, por favor, põe a outra. Essa daqui. Hay que tratar de ponerla en modo de presentación, porque si no, no se Agora sim. aprecia. Então, com isso, tá certo? con esto Realmente nós preparamos uma especificação com apoio preparamos las especificaciones con el apoyo de una compañía americana, Nuclear Utility Services. Tuvimos una licitación, varias empresas, Aguarelli, Agua Presurizada. Y por último, elegimos Westinghouse. Es un paquete cerrado y gracias a Dios elegimos la tecnología de agua presurizada, que hoy día es la tecnología que más se usa en el mundo. Y para que tengan una idea, esta tecnología surgió durante el desarrollo del submarino americano. El submarino americano son dos tecnologías, una de agua y agua presurizada. Elegimos agua presurizada, que la agua caliente, su control es un submarino sería muy difícil. Y con esto conseguimos una financiación del Exim Bank, el banco americano. Empezamos a la construcción, la planta de Angra en 1972, empezamos la construcción y terminamos en 1983. Angra 1, que esta planta de 640 megawatts eléctrico, fue la primera planta fuera de Estados Unidos de Westinghouse, de agua presurizada. Entonces, aprendemos bastantes, tanto para Brasil y para Westinghouse. Y empezamos a participar brasileña, la participación brasileña. Como dije, el detalle de la turbina fue por una empresa brasileña, Promol. Tenemos empresas como el suministrador principal, Visto Rio, que era el proyecto, que fue contratada por Westinghouse, y una otra empresa, Vasco Service, que era la empresa que hacía la inspección de todos los equipos en los Estados Unidos. Y ahí empezamos la participación de Brasil en ingeniería, en la turbina, en la área nuclear y en la construcción civil, Norberto Odebrecht, construcción
y el montaje. Y el montaje fue de EPSI, que de una empresa brasileña de ingeniería subcontratada y socia de Westinghouse para Angra 1. Y Angra 1, instalación CAPEX $4.100 por kilowatt instalado. Y hoy día, por definición de ANEEL, ANEEL es la agencia del gobierno que define, que evalúa estas plantas. Hoy día, el costo del megawatt está alrededor de $61. Empezamos con la construcción en 72 y terminamos en 83. Durante este periodo, en 75, el Brasil firmó un acuerdo con Alemania. Este acuerdo con Alemania era para 8 unidades de 1.300 megawatts de agua presurizada. Y la tecnología era Siemens KW, en la financiación por bancos alemanes, por el liderazgo de KfW, y empezamos este proyecto. Ahí queremos una mayor participación de la industria privada, una mayor participación de la ingeniería brasileña, y fue lo que ocurrió. Por ejemplo, toda la tubería fue proyectada por un consorcio con Unatro. Promo era el líder del consorcio. Tuvimos 200 profesionales, ingenieros y técnicos para la tubería de Angra 1, de Angra 2. En el caso civil, hubo una fuerte participación en el proyecto civil para Promont, basada en la experiencia de tubería y una participación en la instalación nuclear. Algunos proyectos fueron, y al mismo tiempo, como estamos enfocando en el desarrollo del país, creamos empresas. Creamos una empresa, Nuclein, que es la empresa de ingeniería KBU con Nuclear Bras. Nuclear también una empresa de equipos pesados. También NIB de combustibles nucleares. Y con esto empezamos a un periodo muy importante para Brasil. Hoy día, Nuclepa suministra generadores de vapor en la extensión de vida de Angra 1, que allá hace más de 20 años, la succión de los vapores fueron fabricados, los reactores a vapor fueron fabricados, el presurizador también. Entonces, en 76 empezamos con la construcción de esta planta 1.200 megawatts, que es la primera planta del acuerdo. Y entró en operación en el año 2000. Entonces, son dos plantas que están operando muy bien. Para que tengan una idea, la capacidad de operación es más del 94%. Tuvimos un apagón el año pasado en el nordeste por problemas con la energía solar eólica. ¿Quién consiguió reemplazar esta energía? Fue el sistema nuclear. Entonces vemos la importancia de Angra, del desarrollo de Angra para nuestro país. Y con esto empezamos con Angra 3, incrementando un poco la capacidad para 1.400 megawatts. Y durante este periodo, Framatome compró Siemens KBU. Entonces la tecnología ahora es Framatome Siemens KBU. Con el liderazgo de Framatome, financiación. Está en negociación, BNS y BNDES está estudiando, pero todavía no se ha decidido. El principio de la construcción, 1984, por motivo de la crisis económica en 1990, hubo una paralización. Fue reanudada en 2010, una nueva paralización en 2015 y actualmente estamos negociando la continuidad de Angra 3. Tenemos que usar más de 28.000 millones de reales, más o menos 5.000 millones de dólares para 26.000 millones de reales. Entonces, la decisión está muy clara. El gobierno todavía no ha llegado a la decisión, pero la decisión tiene que ser continuar, porque parar es no usar bien los recursos. Estamos negociando. Creo que este año puede ser que empezamos nuevamente, tal vez el próximo año. Es una planta muy importante para que tengan una idea. Hoy día, Angra 1 y 2 garantiza
genera 1% de la elección de Brasil y más del 60% de la nación de Río y São Paulo. ¿Cómo fue el desarrollo de este megaproyecto? De 70 a 97, era responsable de Furnas Centrais Elétricas, era una empresa del grupo Electrobras, responsable por la generación de la región del sudeste, la generación y transmisión de energía eléctrica. Era, como yo he dicho, una empresa de hidroeléctricas, una empresa muy exitosa, muy exitosa. Cuando se definió que íbamos a tener una planta nuclear, lo pasamos para Furnas, para el liderazgo de Furnas. Entonces, Furnas fue responsable por construir Angra 1, a la operación de Angra 1, para Angra 2. Fue parcial, manteniendo para preparar el equipo para operar Angra, para entrenar el equipo de Angra 2. ¿Por qué parcial? Porque en 1997 crearon una empresa Eletrobras Termonuclear, que es electronuclear, nuclear. Esa unión de Nuclei, que era Nuclearbras KBU, y KBU no es más líder, y Furnas, junto con esta nuclear. Entonces creamos electronuclear. El nuclear en aquel momento fue responsable por la gestión, la construcción, por el proyecto, por la gerencia y la operación, para la operación futura de Angra 2 y también Angra 1. Hoy día, actualmente es responsable por las 3 plantas, la operación de la extensión de vida de Angra 1, la operación de Angra 2 y en breve responsable por la extensión de vida de Angra 2. Por ejemplo, Angra 1 va a llegar a 60 años operando. Angra 2, 40 años operando. Cuando llegar próximo a esto, cerca de esto, vamos a estudiar para la extensión de vida de Angra 2. En Brasil, queremos llegar a 100 años operando para ver la competitividad de la planta nuclear. La central nuclear no puede empezar apenas del CAPEX, ya tiene que empezar del coste de vida. Llega un momento en que el CAPEX ya fue eliminado y desapareció, y Angra 2 está muy exitosa, construcción y operación, y Angra 3, como he dicho antes, está paralizada. Muchos equipos ya fabricados, muy bien mantenidos por Electronuclear, y lamentablemente, con una decisión equivocada de Alemania para parar con las centrales nucleares. Yo visité 96% de las centrales nucleares en Alemania. Con la parada de todas, ahora tenemos un gran suministro de equipos nuevos. 0 kilómetros que necesitamos viene de Alemania para el método tradicional. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de esta decisión? Los aspectos positivos, no hay duda, seguridad energética, una estabilidad del sistema es muy importante. La conciliación de la capacidad de tecnología industrial del país. Hoy día, Brasil puede exportar equipos pesados para nuclear, reactores, generadores de vapor, presurizador y otros equipos. Puede exportar combustible si existe combustible nuclear. Tenemos todo el proceso para el combustible que es fabricado por la industria nuclear de Brasil. Son suministrados para Angra 1 y Angra 2. Todo es usado por la formación de labor especializado, de mano de obra especializada. Hoy día Brasil exporta mano de obra especializada para el mundo. Para que tengan una idea, el operador jefe del reactor fue formado en Angra. En un país está construyendo 2 plantas nucleares. El gerente de la construcción brasileño. Entonces, el multiplicador de una central como esta, generación de empleos directos e indirectos. Cuando empezamos con Angra, para acceder era terrible. La carretera era provisoria. Cuando llovía, no llegabas allá de auto. Muchas veces fui de avión, bajado en la playa y iba de barco.
para la construcción. Estamos construyendo la primera villa, el primer pueblo. No había espacio para dormir, pero a veces no conseguía salir de Angra. Tenía que dormir en la oficina. Hoy día, bueno, tenemos una buena carretera a Río Santos que fue desarrollada. Se accede de forma muy buena. Durante la construcción usábamos la roll-on, roll-off, equipos por el mar. Paraba frente a la construcción para el equipo. Hoy día entregamos los equipos y las soluciones mejores. Generación de empleos directos e indirectos, porque una construcción de megaproyecto va a usar muchas personas y creas un desarrollo muy fuerte en la ciudad de Angra y en otras ciudades cercanas debido a esta construcción de Angra, que son dos ciudades que ganaron bastante, que incrementaron la actividad económica de la región. Los aspectos negativos, el periodo de implementación a largo plazo, debido a la evaluación, el costo de implementación muy alto, mayores necesidades de financiación, pérdida de mano de obra especialidad. Con Angra 3 paralizadas, muchas personas salen. Para que tengan una idea, hoy en día, a cada año, están contratando 3.000 ingenieros por año. Muchos vienen de Brasil. Ahora tuvimos una formación de ingenieros nucleares, no, importante. 5 ya fueron para Gas, fueron para trabajar por el TIAC. Angra 3.1 no está paralizada y el nuclear, más una vez, es importante para el mundo todo. La pérdida de mano de obra, como ya he dicho, el costo de mantenimiento de los equipos, la construcción parada, el trabajo que la comunidad hace para mantener los equipos, por almacenar es increíble, pero un alto coste. Y el coste de extender las garantías, la construcción parada, las garantías, hay que negociarlas o vas a perder las garantías. Entonces, estos aspectos de la planta, la central parada, no ayuda para que tengan la implementación de una central nuclear exitosa, requiere tecnología comprobada. Esto tenemos hoy día, tecnología de Pressurized Water Reactor, está totalmente probada, todas las plantas con esta tecnología probada. Las usinas las plantas fueron desarrolladas con esta tecnología. Hoy día todavía no hay llamada Small Modular Reactor. Lo que queremos es usar la tecnología que se usa en plataformas, hacerlo fuera y traer el hookup para donde está la central. Entonces, queremos industrializar la manufactura de usinas de centrales nucleares. Lo que sucede, tiene dos tipos de centrales. SMR, que es la principal, que va hasta 300 megawatts. El número es llegar a concluyeron que hay muchas industrias, especialmente que consumen 300 megawatts. Y hay un otro desarrollo que es micro, que llega a 10 megawatts. ¿Por qué? Para ubicaciones estratégicas y interesante también. Estados Unidos está invirtiendo mucho en esto debido a la guerra, porque de acuerdo con ellos, la pérdida de personal vas a intentar usar el diesel. Entonces, están invirtiendo mucho en esta pequeña que va de 1 a 10 megawatts. Algo más que es importante es un equipo de alta calidad. Tienes que tener la capacitación, formación, ingeniería, operaciones, prioridades para las universidades, entrenar
formación de esta mano de obra de calidad. Puede ser enviar para estudiar afuera, operacional. Son mucha gente va para Fonaton, van para las plantas almacenadas en los Estados Unidos. Requiere una fuerte gestión y planificación, una sólida capacidad de gestión y planificación, plazos, coste y financiación. Y no te puedes olvidar también del compromiso del gobierno local. Cuando yo hablo de Anglo 3, ¿por qué Anglo 3 paraliza y continúa? Decisiones del gobierno local. La verdad es que las centrales nucleares tienen que ser un programa del país, no puede ser un programa del gobierno, porque a algunos gobiernos les gusta, a otros no les gusta tanto así, entonces tiene que ser del país, no puede ser de un gobierno, eso es algo muy importante. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes y estoy acá para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su presentación, doctor Miller. Tendremos igual una serie de preguntas al terminar su intervención y pasaremos ahora con el tercer ponente del día de hoy, que se encuentra con nosotros en representación del ingeniero Santiago Córdoba García, pero en su lugar tenemos la presencia del maestro Alejandro Macías Melken. El maestro Alejandro es licenciado en Economía y maestro en Teoría Económica por el ITAM y maestro y candidato a doctor en Economía por la UCLA. Ha trabajado en diversos proyectos de consultoría en temas de salud y energía. Ha sido consultor de la Agencia Internacional de Energía, OCTE para un proyecto de indicadores de eficiencia energética en México. Trabajó en el sector público, en la Secretaría de Energía, en las áreas de hidrocarburos, en proyectos de gasoductos, de gas natural y en temas de planeación estratégica. Hace más de 13 años que trabaja en Ideal en proyectos de agua y energía, en donde actualmente es subdirector de proyectos de agua y terminales. Asimismo es profesor de asignatura en el ITAM. El maestro Alejandro nos hablará ahora de la petardia Totonilco. Adelante, Alejandro, por favor, comparte tus diapositivas y, por favor. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Los saluda Alejandro Macías desde México. Voy a compartir mi pantalla y me dicen a todos si la ven. Sí, perfecto. Bueno, pues yo les vengo a compartir la experiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, un proyecto hídrico, el proyecto hídrico más importante en México y Latinoamérica en los últimos 20 años, y un proyecto muy exitoso que demuestra que cuando hay voluntad y buena sincronía entre gobierno y sector privado, pues se dan cosas buenas para todas las partes, ¿no? Para el país, para los empresarios y para el gobierno. Y por eso a mí me gustaría empezar con esta... Creo que me pasé. Perdón, es que se fue. Hablando primero de las bondades que tiene este sistema, este esquema de asociaciones públicos-privadas, que le permite al gobierno estructurar su gasto de forma diferente, aumentar la inversión en infraestructura sin renunciar a los beneficios, haciendo que la iniciativa privada forme parte de estas decisiones, que incremente la inversión y por lo tanto tenga un impacto tanto en la generación de empleos como en el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se logra una mayor eficiencia en la construcción de activos y de infraestructura, reduciendo los costos que esto tiene para el Estado, ya que el Estado evita asumir riesgos en temas constructivos y de operación. Esos riesgos pasan al concesionario y las empresas invierten un capital durante el periodo de construcción de estas obras que va a ser recuperado después a lo largo del periodo de operación.
Entonces, bueno, digamos que hay una división de riesgos entre el riesgo que asume el gobierno, el riesgo que asume el privado, y ahora sí pasamos de lleno a lo que es la planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento está ubicada en el estado de Hidalgo, en el centro del país, a solo 40 minutos de la Ciudad de México y su zona metropolitana, una zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes, y trata aproximadamente el 60% de las aguas negras de la Ciudad de México. Este proyecto estuvo muchos años en el tintero del gobierno, estuvo más de 20 años, contó con diversos estudios técnicos, ambientales, y finalmente en el 2008 el gobierno tomó la decisión de empujar con todo este proyecto, y durante 2 años se hizo una estructuración del proyecto con la banca de desarrollo a través de Banobras, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Quien estructuró el proyecto se encargaron estudios ambientales, estudios legales, estudios financieros, y finalmente en 2009 se lanzó la licitación de este proyecto. Lo ganó un consorcio que se llama Aguas Tratadas del Valle de México, que está formado por Ideal, que es el socio mayoritario, pero también cuenta con la participación de Mitsui y de Acción Agua. Somos los que actualmente formamos parte del consorcio. Es un proyecto pues, que ha tenido un impacto y que tiene un impacto positivo. ¿Por qué? Es el proyecto de depuración y saneamiento de mayor envergadura en México y Latinoamérica, como ya lo comenté, recibe las aguas residuales del Valle de México, aproximadamente el 60. Es la planta de tratamiento más grande construida en una sola ocasión. La mayoría de las plantas han tenido ampliaciones subsecuentes, pero a Totonilco se planteó como este proyecto enorme desde un principio. Está construido en un terreno de 160 hectáreas, y es la tercera en capacidad, con una capacidad media de 35 metros cúbicos sobre segundo, pudiendo tratar hasta 44 metros cúbicos segundo, dando calidad, pero tiene una capacidad hidráulica de 50 metros cúbicos segundo. El objetivo del proyecto, bueno, beneficia en un inicio a 700,000 habitantes del Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital se especializa en la producción de alimentos, verdes sobre todo, hojas, hierbas que llegan aquí a la Ciudad de México. Entonces, pues, digamos, el beneficio directo, pues, de esos habitantes del Valle del Mezquital, el beneficio indirecto, que hoy los habitantes de la Ciudad de México tienen acceso a esos productos que ya no están regados con aguas negras. Además, como uno de sus objetivos prioritarios, es la reutilización del agua residual en la agricultura con una reducción limitada de nutrientes. Una de las resistencias que tuvo este proyecto desde el principio fueron los agricultores que no querían, porque tenían esta idea de que pues el agua residual era un agua que ya no tenía nutrientes y que el campo iba a salir afectado, ¿no? Que los cultivos iban a salir afectados. Digamos que el tratamiento que le damos se enfoca en no reducir los nutrientes, no quitamos fósforo, no quitamos nitrógeno orgánico, justamente para no afectar los cultivos de la gente. También pues tiene objetivos a largo plazo en diseño de política pública que permite la posibilidad de un riego tecnificado en esa zona, que permita a los agricultores migrar de cultivos de bajo valor agregado a cultivos de alto valor agregado, además de, bueno, beneficios medioambientales importantísimos, el saneamiento de cauces, la restauración ecológica del río Tula y de la presa Endó, que es la presa donde va a parar el río, y el cumplimiento de la normatividad aplicable, además de beneficios sanitarios pues para toda la población local que trabaja con esas aguas residuales y la gente que consume esos productos que produce el Valle del Mezquital, además de la prevención de formación de bancos de materiales sépticos en los canales de riego. Fue un proyecto muy estudiado y por lo mismo ha tenido diversos reconocimientos. Aquí nombro 3, sin embargo, ha tenido muchos más reconocimientos, porque logró combinar desde el punto de vista técnico y financiero cosas muy importantes. Este proyecto se estructuró, el gobierno lo estructuró a través de fondos, el Fondo Nacional de Infraestructura, que es
la herramienta del gobierno para financiar proyectos de infraestructura dotó el 50% del costo de la obra, el Fonadín, y el otro 50% fue aportado por capital privado. Este consorcio de Aguas Tratadas del Valle de México dio el 20% en capital de riesgo y se contrató un crédito sindicado en el que participó la banca de desarrollo y la banca privada. Además del Banco del Estado, Banobras, participó Banorte, Banamex, Scotiabank y Santander. Es un proyecto a nivel financiero también muy, muy importante. Este es el diagrama de proceso. Sin embargo, antes de hablar del diagrama de proceso, me gustaría hablar un poco de la construcción. Fue un proyecto que arrancó la construcción en 2010. Y estuvimos 7 años entre construcción y puesta en marcha. Tuvimos muchos retos desde el punto de vista constructivo. El terreno enfrentó temas de fallas geológicas importantes que obligaron a hacer un rediseño de algunos reactores que se tuvieron que ubicar de otro lado y ello implicó también modificaciones de impacto ambiental. Se encontraron restos arqueológicos que bueno, en esta zona del centro del país es inevitable el hallazgo de restos arqueológicos y además tuvimos la resistencia, como lo comenté, de los pobladores locales, ¿no? Tuvimos una clausura por parte del gobierno municipal que duró 8 meses. Sin embargo, bueno, en diciembre de 2017 arrancó la operación de este proyecto. Y empezamos tratando un promedio durante el primer año de operación de 26.8 metros cúbicos segundo. Al día de hoy, 8 años después de estar operando, el caudal medio tratado en este año ha sido de 37.18 metros cúbicos segundo. Entonces, hemos ido incrementando. Principales datos constructivos, pues fue una obra en la que se utilizaron más de 43,000 toneladas de acero habilitado, más de 358,000 metros cúbicos de concreto colocado, más de 11,500 metros cúbicos de excavación, y fue una obra que costó 825 millones de dólares. Hoy el día el costo del agua tratada es 7 centavos de dólar por metro cúbico, un costo muy, muy bajo. Y la planta como trabaja tiene una línea de agua, una línea de lodos y una línea de energía. La línea de agua empieza con el pretratamiento, cuyo objetivo es la eliminación de basuras, de arenas, finas, gruesas, y de grasas y aceites. Aquí se genera un lodo primario y después el agua, una parte se va al tren biológico, tren de procesos convencional, que se compone, cuyo objetivo es, bueno, la degradación biológica de la materia orgánica en el agua residual. Está compuesta de 18 clarificadores primarios, 24 reactores biológicos, 24 clarificadores secundarios y 6 cámaras de contacto de cloro. Una vez que el agua pasa por ahí, directo se va al canal de riego que va al Valle de Mezquital. Aquí se genera un lodo secundario biológico y el agua del TPQ, del tren de procesos químicos. El objetivo de esta línea es la eliminación físico-química del material que se encuentra en el agua residual. Y la línea es la misma, ¿no? Contamos con 5 líneas de floculación y sedimentación, lamelares y espesadores, 6 líneas de cámaras de floculación y 30 filtros malla, finalmente con 2 cámaras de contacto de cloro. Esta línea, el agua no se va al canal de riego, sino que regresa al río para hacer este saneamiento del cauce del río y finalmente de la presa. Aquí se genera un lodo secundario químico. El lodo primario y los lodos secundarios van al área de espesamiento, que hay espesadores por flotación y gravimétricos, y aquí arranca la línea de lodo. El objetivo de la línea de lodo es tamizar, espesar, estabilizar y deshidratar los lodos provenientes de las líneas de agua. Con 16 unidades de espesamiento, 30 digestores anaeróbicos mesofílicos y 12 centrífugas. Finalmente, el lodo, una vez que pasa por aquí, se deposita en un monorrelleno que tiene la planta, y ese lodo pues es apto también para la agricultura como regenerador de suelos. Y el corazón de la planta es que después de esta digestión anaeróbica se genera biogás. La planta de Totonilco tiene una planta de 32 megavatios instalados, lo que la convierte en la planta más grande en México de generación
eh, con energía renovable. Tenemos 12 motores de 2.7 megavatios. Hay 7 gasómetros que almacenan el gas durante unas horas para una generación anual de 245 gigawatt hora. Entonces, eso vuelve a la planta también pues sustentable porque se genera energía eléctrica y energía térmica para acompañar el proceso. Finalmente, bueno, no finalmente, ¿qué éxitos y qué fallos o áreas de oportunidad ha tenido este proyecto? Bueno, como éxito, hoy es una realidad, es un proyecto que está en operación, es un proyecto que funciona adecuadamente, es un proyecto del que tanto la empresa como el gobierno nos sentimos muy orgullosos. Entonces, bueno, que contribuye esta importancia que tienen las APPs como herramientas de política pública. Ha sido un proyecto muy importante en la generación de empleo. En el pico de la construcción se generaron hasta 4,000 empleos directos en la planta. Y lo que es muy importante es que hoy el 97% de la plantilla es oriunda del estado de Hidalgo, que es en donde está la planta, y el 35% es de las comunidades cercanas. Entonces ha contribuido a aumentar el trabajo calificado que hay en la zona y a garantizar que la gente que vive en esa zona pues tenga fuentes de empleo bien pagadas. Además de los impactos ambientales y sociales, tanto en el área del proyecto como en el área metropolitana del Valle de México, además pues de que ha aumentado la infraestructura que se tiene en el país. ¿Qué fallos o áreas de oportunidad tenemos? Uno de los más importantes, creemos que faltó acompañamiento por parte del gobierno. Al final, este es un proyecto que nosotros construimos, diseñamos, operamos y mantenemos, pero que el dueño es el gobierno de México. Nuestro contrato hoy está hasta el 2035 y después la planta se le entrega al gobierno. Entonces, el dueño del proyecto no deja de ser el gobierno y sentimos que faltó un poco de planeación con las comunidades de impacto. ¿Por qué? Porque durante todos estos años hemos tenido a veces huelgas, nos quieren cerrar la planta y hay estas ideas de que el agua residual es mala, etcétera. Entonces creemos que un mayor acompañamiento gubernamental desde etapas tempranas del proyecto para hablar de los beneficios del proyecto es importante, ¿no? No obstante, pues nosotros tenemos un área de gestión social en la que todos los años tenemos proyectos con las comunidades locales para hablar de los beneficios del proyecto y se hacen proyectos, pequeños proyectos en las comunidades que están en los alrededores para seguir potenciando el crecimiento y el desarrollo de esas zonas. Otro problema es el enfoque que tienen estos proyectos y que a veces no tienen el mismo lenguaje o el mismo idioma los distintos niveles de gobierno, ¿no? El nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. Este es un proyecto de importancia federal, sin embargo, pues no ha habido buena comunicación a veces entre los gobiernos municipales y el gobierno federal sobre la importancia del proyecto y ha tenido impactos negativos como esta clausura que tuvimos en un tiempo. Y otra parte importante que creemos que tiene como enseñanza es que desde el diseño del proyecto y la ingeniería básica hay que invitar a los organismos operadores y a las áreas de operación. Este proyecto como reto operativo y reto técnico ha tenido una presencia excesiva de arenas. Hace unos años el director general había trabajado en plantas en Egipto y dice que el nivel de arena que recibía la planta de Totonilco no era comparable ni con las plantas del Medio Oriente, ¿no? Y esto se da, ¿por qué? Porque aguas arriba de la planta, todos los desechos se tiran al río Tula. Ahí confluyen los dos túneles emisores que traen todas las aguas residuales del oriente y del poniente de la Ciudad de México, pero pues es un canal abierto y además hay un vertedero y como opera el organismo operador, valga la redundancia, es que cuando viene la época de secas, cierran con puertas y no las vuelven a tocar hasta que empiezan las lluvias. Entonces, durante esos meses de secas pues, se acumulan arenas y basuras. Cuando vienen las lluvias tenemos unos picos de arena que son 18 veces lo que se preveía en el diseño. Entonces, han sido retos complicados. Sin embargo, pues la ventaja es que
desde el punto de vista de ingeniería, pues la planta no ha tenido un paro, sino que pues se tienen que seguir generando soluciones para garantizar el flujo, y la prueba de que está funcionando es pues este aumento en flujo que hemos tenido a lo largo de la operación del proyecto. Como tal, pues como conclusiones, pues es eso, proyectos de infraestructura, este es un proyecto muy bonito, exitoso, que demuestra que esta inversión implica mayor generación de empleo, implica crecimiento económico, es un proyecto sustentable y que tiene efectos e impactos medioambientales y de salud positivos para la comunidad y para el resto del país. Creemos que es algo replicable, evidentemente a menor escala para otras zonas del país, pero también para otros países de Latinoamérica, y que demuestra pues que en México se hacen cosas bien hechas, que se cumplen con estándares internacionales y pues que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias por tu presentación, Alejandro. Gracias. Aquí tenemos, bueno, pues nos han hecho llegar unas series de preguntas que, bueno, las haré y, por supuesto dirigidas a quien vaya la pregunta, porque tenemos unas muy específicas para Chancay y otras que son un poco más generales que creo que hay interés de la audiencia en conocer. Quizás la primera pregunta que les haría, si todos me pudieran dar unos comentarios de esto. em, Nos preguntan si en alguno de estos proyectos se tuvo que implementar algún mecanismo de solución de controversias, ya sea mediante disputes, arbitraje, mediación, porque está también relacionada a alguna de las preguntas que también nos hicieron llegar, donde quieren saber quizás cómo se han gestionado las diferentes controversias que se han suscitado. Sí, que se han suscitado debido a las particularidades de la concesión, de las concesiones particulares. Si me permite, Rodrigo, Sí, en adelante. en el caso de Chancay, cero conflicto, cero disputas. Eso está borrado de nuestro lenguaje en ese proyecto. Perfecto, perfecto. Santiago, doctor Miller, algo que hubieran observado en los respectivos proyectos que presentaron? No creo que nenhuma pergunta. Eu acho que perguntando se tem alguma coisa que tem que acrescentar no projeto. Alguma observação sua para acrescentar nos projetos que foi apresentado. Alguma observação sua dos projetos que foram apresentados. No tiene la interpretación. No, está. Os projetos que foram apresentados. Los proyectos que fueron presentados, yo creo, fueron muy interesante, una experiencia muy importante. En Perú, incluso, estoy muy feliz de ver es muy importante este proyecto para Latinoamérica, acceder al Pacífico e incluso Brasil. No hay dudas, va a usar este puerto. En México, yo creo que fue un proyecto muy importante para el tratamiento de aguas residuales. Es algo que hoy día, especialmente en Brasil, nos preocupa bastante. Ya existen algunas plantas como estas, pero de este tamaño es algo muy importante. Para Angra, yo creo que me gustaría que bastante, es muy importante. Centrales nucleares en cualquier país, especialmente en un país como el nuestro, en Latinoamérica, hay que ser un programa del país para ser exitoso. No puede ser el programa de un gobierno. Yo creo que un caso clásico de por ser un programa del gobierno de Sangra paraliza y continúa. Entonces yo creo que no hay dudas que Latinoamérica con los SMRs
en, en algunos proyectos de Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay la Laguna Verde, pero son tecnologías diferentes. De Angra, que es otro tipo de reactor. Pero México es un ejemplo, Brasil es otro ejemplo. Argentina ya está ampliando su programa. Empezamos con agua pesada, ahora estamos de sistemas de agua presurizadas. Nosotros somos los clásicos, que un programa del Estado, del país, paraliza y está. Parar y arrancar. Esto es muy importante. Nosotros estamos hablando de generación de energía eléctrica, pero nuclear es una tecnología. En Brasil tiene un programa muy importante, el reactor del submarino, bien como otro reactor que Argentina en Latinoamérica es líder en la producción de radio. Entonces, creo que algo más que importante, a través de asociaciones de ingeniería, porque todo va para ingeniería de alto nivel. Nuclear es una ingeniería de altísimo nivel. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados. Entonces, yo creo que los países, nuestros países de Latinoamérica y América Central, es muy importante empezar a comprender cómo fue hecho este panel, cómo tenemos otros paneles específicos para algunos tipos de tecnología, hidroeléctrica, eólica, a favor y contra eólica, nuclear. Yo creo que es importante estos conocimientos y estos contactos. Pero la pregunta no Perfecto, la entiendo. muchas gracias. Tenemos otra pregunta particularmente para el puerto de Santiago, digo Alejandro, perdón. Perdón, Sí. digo, sobre este tema de controversia, sí, en nuestro caso sí hemos tenido, estamos actualmente en una controversia que tiene que ver con este tema de arenas, ¿no? Desde que entramos, desde previo a la etapa de operación, se identificó que la carga orgánica que llegaba a la planta era menor que la que venía en las bases de licitación, y por eso hablamos de la importancia de incluir también a los órganos operadores desde un principio, porque los órganos, en este caso, el área de proyectos de Conagua, el gobierno decía, ese es un tema operativo, no es mi tema, y ya que empezamos a operar, pues evidentemente hay un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque las proyecciones y el diseño de la planta se hizo tomando en cuenta una calidad de agua de entrada que contenía cierto contenido de materia orgánica, valga la redundancia, y que eso tiene implicaciones en la cantidad de energía que vas a generar. Al venir el agua con menor cantidad de materia orgánica, hay menos potencial de cogeneración y implica mayores costos para el proyecto, ¿no? Entonces, es una controversia en la que estamos. El primer reto, bueno, fue hacer un estudio de caracterización del agua que duró 2 años. Después la contratación de un tercero, de un árbitro independiente. Aquí pues, estuvo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, estuvo también Greely Hansen, ¿no? Un operador de plantas de tratamiento de aguas grande, importante a nivel mundial, justamente porque el tema era, pues teníamos que lograr separar qué parte de la cogeneración tiene que ver con la operación y es un tema de responsabilidad nuestro y qué otro es totalmente no imputable a la empresa, ¿no? Entonces ese es uno de los retos y estamos en ese proceso, ¿no? Pero bueno, sí hay temas de controversias. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Creo que por cuestiones de tiempo tenemos una serie de preguntas más que responder, pero les podremos hacer llegar las preguntas para que nos ayuden a responderle a los participantes. Para continuar con la siguiente parte del webinar, le voy a pasar la palabra al doctor Reyes Juárez para que nos platique un poco más bueno, para que haga un pequeño cierre de la sesión y les platique un poco de los siguientes webinars que vienen. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias a nuestros magníficos ponentes del día de hoy. Yo creo que se han presentado 3 proyectos de magnitud sustancial que nos muestran pues las aristas que tienen este tipo
de proyectos de infraestructura, los llamados megaproyectos, ¿no? Donde, como hemos visto, van mucho más allá de solo los temas técnicos, que son desde luego importantes y hay que estar listos para reaccionar. Pero bueno, lo que esto nos enseña es que realmente hay que estar lidiando con un ecosistema muy importante en donde la parte social, la parte de relación con las comunidades, los temas de interacción para medio ambiente, pues se vuelven fundamentales. Importantísimo, la última pregunta que se lanzó sobre temas de arbitraje. Yo creo que particularmente cuando se habla de participación mixta, público-privada, los temas de arbitraje, siempre hay preocupación en los marcos legales de que estén incluidos para que en caso de ser necesarios puedan dispararse las cláusulas correspondientes y poder atender. Quiero pensar, Ricardo, que en el caso de lo que comentaste de Chancay, el hecho de haber usado contratos FIDIC de una u otra manera es un blindaje muy importante desde el punto de vista de contratación, porque el propio contrato por sí mismo trae diseños que son diseños que van de la mano en lo que importa es el proyecto y no son, digamos, contratos que estén ultra balanceados hacia un lado o hacia el otro de la balanza, ¿no? Sino que lo que se busca es el beneficio en sí del proyecto. Este, pues bueno, pues simplemente para finalizar y antes de darle la palabra al presidente de FEPAC para cerrar, yo lo que quisiera es invitarlos al siguiente webinar que posiblemente estemos haciendo después de que termine la Copa del Mundo para no distraer tiempos de atención y que realmente le pongan atención al, al webinar. Yo creo que después de que pase la Copa del Mundo, vamos al tercer webinar donde aquí vamos a invitar a Argentina, a Colombia y a Panamá como países para traer casos. La expectativa es que en el caso de Panamá podamos hablar de la expansión del canal, que es un tema importante. En Argentina hay varios proyectos también importantes, lo mismo que en Colombia. Creo que en general la experiencia que tenemos con estos casos es muy positiva y desde luego pues la idea es que podamos revisar estos nuevos casos para finalizar con el cuarto webinar, probablemente hacia septiembre, donde la idea es centrarlo a nuevos proyectos, es decir, proyectos que estén en fase de planeación, donde puedan nutrirse de las experiencias de los casos presentados en términos de lecciones aprendidas y cosas que se pueden mejorar. Eh, con esto yo concluyo y me permito pasar la palabra al ingeniero Saavedra. Jaime, por favor, si nos quieres hacer la clausura formal del webinar. Te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buen día con todos. Quiero dar unas palabras finales, resumiendo un poco la serie de webinars denominada Megaproyectos de Infraestructura organizado por FEPAC, de acuerdo con la programación de actividades del presente año. Ha presentado webinar denominado Parte 2, Experiencias de Megaproyectos en Brasil, México y Perú. Los temas que ha comprendido el webinar están referidos a proyectos que por su magnitud, complejidad y trascendencia representan la vorágine en la que se ha convertido el avance de la tecnología y la introducción de nuevas metodologías y herramientas de ingeniería para el desarrollo de la infraestructura. En los últimos años, hemos sido testigos de cambios significativos y cada vez más rápidos en lo referente a la electrónica, los cuales han modificado sustancialmente no solo el desarrollo de la ingeniería, sino también nuestro modo de vida. FEPAC considera un deber realizar este tipo de eventos, ya que no solo sirven para incrementar conocimientos sobre el tema, sino que a la vez permiten lograr que la ingeniería y la tecnología logren conjugar esfuerzos con la finalidad de no causar daños y proteger el medio ambiente.
El webinar trató temas tan importantes como son el nuevo puerto de Chancay en Perú, el más moderno en la costa occidental de Sudamérica, totalmente automatizado, el primero en la región. Tiene una conectividad directa y reduce de 12 a 25 días el transporte de Sudamérica hacia Asia, especialmente China, el gran mercado, y la capacidad de carga es la de recibir los buques de mayor calado del mundo, con una inversión inicial superior a los 1.400 millones de dólares. La infraestructura cuenta con 4 muelles, 1.500 metros de longitud de muelles, 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos enfocados en tecnología de punta. El impacto económico se estima que el proyecto generará ingresos significativos aportando entre el 1 y 2% del PIB nacional o PBI nacional. Eje regional busca conectar no solo las exportaciones peruanas, sino también de los países vecinos como Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Emplea tecnología 5G de quinta generación para la operación de las grúas del patio y vehículos eléctricos autónomos, es decir, sin conductores para el movimiento de contenedores, con lo cual logra maximizar la eficiencia operativa y disminuir los costos del uso del puerto, lo que se refleja en la cadena logística de los productos que utilizan sus instalaciones. El impacto en el comercio exterior eh, ha incrementado el 24% la exportación a la Unión Europea, se ha incrementado en 7,04 la exportación a los Estados Unidos de Norteamérica, se ha incrementado en 25% la exportación de productos mineros, 18,5 en productos agrícolas y 29,1 en productos pesqueros. Las centrales nucleares de Angra dos Reis en Brasil, el complejo nuclear cuenta con 2 unidades de operación y una tercera en proceso de construcción. Las unidades activas producen aproximadamente el 3% de la necesidad de energía eléctrica de Brasil. Brasil es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1998 como Estado no poseedor de armas nucleares. Lo firmó en 1995. Pero es parte también del Tratado de Tlatelolco desde 1967. Tras la promulgación de una nueva constitución en Brasil en el año 1988, el país renunció nuevamente al desarrollo, renunció nuevamente al desarrollo de armas nucleares. En 1996, Brasil se convirtió en miembro del grupo de suministradores nucleares. La PETAR de Atotonilco en México es la depuradora más grande del mundo, construida en una sola fase. Tiene una capacidad nominal de 35 metros cúbicos y puede llegar hasta 50. La disposición final de los residuos sólidos y todos los generados. La planta también está equipada con un sistema regenerador para aprovechar el biogás producido por el digestor con la finalidad de lograr el máximo ahorro energético. Puede tratar aguas residuales de una población equivalente a 12.600.000 habitantes de la Ciudad de México. En el webinar participaron expertos de los temas mencionados de Brasil, México y Perú, a los cuales extendemos nuestro agradecimiento y estamos seguros que el evento servirá para conocer más el tema. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los ponentes y a los asistentes por escucharnos. Damos por terminado el webinar y les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar.
Gracias, que tengan buen día, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Muy a amable. todos. Perfecto. Muchas gracias a nombre de FEPAC a todos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.